Me gustaría hacerle preguntas a algunos de ustedes, pero yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en el sermón, en el último sermón que llevaba por título Filtros. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Sí? Ya, ok, súper. Entonces, esto es como la continuación de eso, pero dentro de la temática de lo que estamos viviendo esta semana. ¿Cuántos de ustedes saben por qué razón o por qué motivo el 31 de octubre es el Día de la Iglesia Evangélica en Chile? ¿Tú lo sabes? ¿Alguien más lo sabe? ¿Alguien lo podría explicar? Así en breve. ¿No? Ya, ¿por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque usted va a escuchar en la radio y la televisión y probablemente lea mi estado y usted va a decir, oh, el Día de la Iglesia Evangélica. Sí, el día 31 de octubre en Chile es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Y yo uso el singular, no el plural, porque nosotros somos una iglesia, no somos las iglesias, una sola. Entonces, pero en el calendario dice las iglesias. Entonces, y esto me pareció curioso porque, ¿saben por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque una hermana, yo siempre le digo a usted, si usted tiene una duda, póngame un audio, escríbame, pregunte, lo que sea, pregunte. Y resulta que una hermana se atrevió a preguntar, pastor, así media molesta, me dice, pastor, estoy media molesta, dice, ¿por qué dejaron el 31 de octubre como el día de la iglesia evangélica? Dice, si se confunde esto con Halloween, con el Día de Todos los Santos y un montón de cosas más. Entonces, le expliqué, ¿sí? ¿Por qué es el día de Wittenberg? Alemania. ¿Ok? Eso es. ¿Sabe qué ocurrió el 31 de octubre del año 1517 en Alemania, en la ciudad de Wittenberg? Martín Lutero, un monje católico, se atrevió a clavar las 95 tesis que él ya había estudiado porque él era profesor de teología en la misma universidad de aquel lugar, y resulta que él ya había estudiado y él había tenido un encuentro con Dios leyendo Romanos, el libro de Romanos, la epístola de Romanos. Y se encontró con un versículo allí y la última frase que dice lo siguiente: por la fe vivirá el justo. O el justo por la fe vivirá. Y eso lo revolucionó. Y eso antes del año 1517 lo trastornó en realidad. Y él se volvió literalmente en un estorbo. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese momento, en el año 1000, estamos hablando del siglo XV, la iglesia era una, ¿sí? Y esa iglesia estaba corrompida. Esa iglesia, y hablo más de la parte del clero, ¿sí? Estaba corrompido, había mucha corrupción. La palabra corrupción significa pudrición. Pero habían establecido algo curiosamente, que era que si tú querías recibir la salvación, la gracia, la misericordia de Dios, tú tenías que pagar. Y a eso se le llamó indulgencias. Entonces, Martín Lutero dijo, no puede ser, si la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y él saca 95 tesis, no para dividir a la iglesia, sino para reformar la iglesia. Un profesor mío dijo lo siguiente, dijo, creo que Lutero jamás tuvo la idea de retirarse de la iglesia. Él lo único que quería era una reforma. Y por eso es que se dice lo siguiente en la historia de la humanidad, dice el 31 de octubre es el día de la reforma protestante. Protestante de protesta. Y ese día entonces nace lo que hoy día conocemos como la iglesia evangélica. Se divide la iglesia. Pero nace otra cosa.
nace la libertad, literalmente. La libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de emprendimiento, la libertad de educarse. Nace la libertad. Porque la libertad es un don que Dios nos ha dado. Amén. Por eso es que usted debe estar muy orgulloso, orgullosa de ser evangélico. Sí, en serio. Digo. Comienza a traducir. Sí. El tiempo de la reforma. Ujú. La Biblia estaba prohibida, era de lectura privada. Por eso es que usted siempre me escucha y decir gracias porque tenemos la Biblia en nuestro idioma. Porque la Biblia era lectura privada, pero privada para el clero. Y hoy día usted en su casa, ¿cuántos ejemplares de la Biblia tiene? ¿3? ¿4? ¿5? En mi casa hay 20. Y esto no se trata de cuántas Biblias usted tiene, sino que se trata de entender la importancia que tiene este texto. Amén. Ok. Busquen su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12. Solamente a modo de introducción lo que acabo de decir. Mateo capítulo 11, versículo 12. Pero esta introducción que acabo de hacer tiene mucho que ver con lo que voy a predicar hoy día. Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Lo tiene ya? Cuando se abre la Biblia, entonces se abre la boca de Dios. Mateo 11, versículo 12. Dice lo siguiente este versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oramos. Padre, gracias porque yo sé que tú estás con nosotros, porque yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí hoy día, Señor, para abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos y poder oír, aprender y poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le puse como título persecución, pero probablemente durante el sermón le voy a cambiar el título, así que lindo el título, ¿no? Persecución. Este versículo me ha costado casi 40 años entenderlo. Y recién lo estoy predicando. Creo que jamás, nunca lo había predicado. Me costó 40 años casi entenderlo. Porque como yo les he dicho a ustedes, la importancia de tener la Biblia en nuestro propio idioma, pero a la vez tener otras traducciones y compararlas, es porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, una lengua muerta, no es el griego que se habla hoy día, es una lengua muerta, por lo tanto hay que ponerlo, digamos, en un lenguaje que usted y yo lo entendamos. Y yo he escuchado miles de sermones de este versículo, pero a mí me costó 35 años entenderlo. Por lo tanto, si usted es un canutosaurio, lo que va a escuchar hoy día es totalmente diferente a todo lo que ha escuchado antes. Y si usted es la primera vez que lo va a escuchar, gloria a Dios, porque de aseguro esto le va a hacer mucho sentido
sobre todo en lo contemporáneo. Reina Valera traduce lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero NBI traduce lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y todo bien hasta ahí, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ya es distinto. Pero escuche esto todavía. Dios habla hoy, dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él, con el reino de los cielos. Lo leo de nuevo, porque esto es totalmente distinto. Dios habla hoy, que es la traducción, no es moderna, pero es casi actualizada. Dice: desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él, con el reino de los cielos. Los que usan la fuerza pretenden acabar con el reino de los cielos. Y mire lo que encontré en el lenguaje sencillo. Dice lo siguiente: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Ahora sí quedó más claro. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, hay gente violenta que intenta acabar con el reino de los cielos. Entonces, bien le vendría como título La violencia y el reino de Dios. Graciela y yo habíamos escuchado muchos sermones de estos en nuestra vida. Y siempre los predicadores decían: y los violentos lo arrebatan. Pero no está hablando de nosotros. Está hablando de que hay personas, hay sistemas humanos, hay gobiernos, hay estados, como lo fue el Imperio Romano, que intentó acabar con el reino de los cielos, es decir, con nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, sin filtro, 10 persecuciones que sufrieron los cristianos durante casi 300 años después de Cristo? 10 intentos de literalmente hacernos desaparecer. Entonces, eso es lo que quiere decir Dios, Jesús, en ese versículo. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, ¿sí?, hay personas que intentan a través de la violencia hacer desaparecer el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos, los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios. Lucas intenta decir algo parecido en Lucas capítulo 16, pero lo que Lucas dice allí es algo como esto: el reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones.
sino para los que están desesperados. Desesperados por el amor de Dios, desesperados por la gracia de Dios, desesperados por la misericordia de Dios. Desesperados. Alguien propuso lo siguiente, que este versículo debería traducirse de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista, al que metieron en la cárcel, hasta nuestro propio tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y persecución a manos de los violentos. Amor, si quieres, pásale el teléfono para que lo apague. ¿Se entiende ahora? El reino de los cielos sufre violencia. El evangelio de Cristo, los cristianos, la iglesia evangélica. Yo no sé si usted sabe o conoce, pero hubo un periodo en la historia de la humanidad, lo estuve tratando de ubicar en el tiempo, pero es muy extenso, el periodo de la Santa Inquisición. El periodo en donde muchos de los hijos de Dios fueron literalmente acusados de brujos, de herejes. Si en el tiempo de los romanos, ¿sí?, los cristianos eran arrojados al circo donde tenían que defender su vida en frente de leones, de tigres, de osos, y eran comidos, mordidos, arrastrados por los osos, arrastrados por los tigres, arrastrados por los leones. Imagínense lo que fue en la Santa Inquisición. Santa nada. Yo no sé si usted alguna vez ha visto o ha estudiado esa parte de la historia, oscura, pero real, donde las torturas podrían durar semanas. Te podían ir sacando de a poquito hasta que te desangres. Solo por no estar de acuerdo con el sistema. Es posible que podamos tener un sentido completo si nosotros entendiéramos que Jesús está diciendo: mi reino sufrirá violencia siempre. Siempre habrá hombres salvajes que tratan de destrozarlo, de asaltarlo y de destruirlo. O sea, Jesús está diciendo siempre, siempre. O sea, no solo en el tiempo de los romanos, no solo en la China comunista o en la Corea comunista, no solo en los gobiernos, sí, comunistas latinoamericanos, siempre. El reino de los cielos está como, entre comillas, violentado. Wow. Siempre tratarán de destrozarlo, destruirlo. Por lo tanto, solo el que tome, escuche esto, desesperadamente en serio el ser hijo de Dios, el ser un cristiano, solo aquel en quien la violencia en su total consagración corresponda. Esto suena fuerte. Si tú dices ser un hijo de Dios, entonces, si viene persecución, tú tienes que morir como hijo de Dios. Gracias por ese amén.
Tu consagración será quien derrote la violencia, la persecución. Y entonces nosotros seremos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y será el sello. Probablemente nuestra sangre sea el sello. Amén. Wow. Bien puede ser que este dicho de Jesús también fuera una advertencia de la violencia que vendría o nos vendría a nosotros encima, ¿sí?, siendo los seguidores de Jesús. Literalmente, cuando la Biblia habla de violentos, está hablando de hombres, de seres humanos, ¿sí?, que van a usar todo lo que tengan a la mano, toda la estrategia que ellos puedan tener para destruir el reino de los cielos, y lo van a usar. Amén. El reino de los cielos ha sido sometido a la violencia y los hombres violentos y con violencia lo atacan. Nosotros hoy día somos los representantes de Dios y del reino de Dios aquí en la tierra. En la última vez que compartí con ustedes ese sermón que llevaba el título de Filtro, aprendimos que la iglesia había sido perseguida casi 300 años. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos? ¿Por qué los cristianos fueron calumniados? ¿Por qué los cristianos fueron acusados? Simplemente porque los cristianos pensamos distinto, pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, vivimos diferente, educamos a nuestros hijos de manera diferente. Y esto nos transforma a nosotros en un verdadero filtro, pero también nos transforma en verdaderos enemigos. Enemigos del sistema. Estamos en medio de una batalla. Escúchame bien esto, por favor, porque a partir de ahora el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y en mi mente hablar mucho de esto. Estamos en medio de una batalla cultural. Ya lo dije esto hace 7 años atrás aproximadamente. Pero hoy día estamos en medio de una batalla cultural. Hoy día estamos en medio de una batalla sociocultural, en donde lo malo se llama bueno, en donde lo amargo se llama dulce. Estamos en medio de una sociedad que pretende cambiar la luz por las tinieblas, por la oscuridad. Los cristianos, tú y yo, los evangélicos de hoy día, literalmente somos la resistencia. Estos días me mandaron una conversación de Itiel Arroyo, un joven predicador español, con otro joven pensador católico, Agustín Laje. ¡Wow! Yo le dije a mi hija, me hubiese gustado estar ahí. Ese es mi tema, eso es lo mío. ¿Sabe a qué conclusión llegaron estos dos muchachos pensadores? Y yo los admiro porque son pensadores ambos. Dijeron, estamos en medio de una batalla cultural. Y tú y yo somos la resistencia. Tú y yo somos la resistencia, tú y yo somos los que resistimos, somos aquellos que debemos cumplir el mandato de Dios cuando dice a nuestros oídos que nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad.
Debemos ser sal en medio de una sociedad insípida y corrompida. Tú y yo debemos ser luz en medio de una sociedad que anda en oscuridad. Y debemos ser sal en medio de una sociedad sin sabor, insípida, pero corrompida. Los hijos de Dios somos la resistencia al avance de las tinieblas. Somos aquellos, mira, escúchame bien, los hijos de Dios somos los ciudadanos que hemos decidido usar la razón, el sentido común, la ciencia. Hemos decidido usar nuestra cosmovisión, porque ¿sabe qué? Nuestra cosmovisión cristiana, judeo-cristiana, ha traído prosperidad en América Latina. Desde los días de Martín Lutero. Quiero contarles a ustedes que nació la libertad para emprender, la libertad para tener una casa propia. Y si a usted no le hace ruido esto, entonces ponga atención a las noticias. La libertad de leer, de estudiar, la libertad de que las mujeres puedan asistir a la escuela. ¿Sabes qué? Martín Lutero y su esposa crearon los primeros colegios para mujeres en Alemania. Y te paso un dato más. El primer colegio que se abrió acá en Chile, en Valparaíso, lo abrió un misionero anglicano. Y el primer texto de estudio en Chile fue el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Un periodista me hizo la siguiente pregunta hoy día. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia Evangélica que el 31 de octubre sea el Día Nacional de la Iglesia Evangélica? Y respondí lo siguiente, va a estar mañana en el diario. La única importancia que tiene es que nos dan así un minúsculo reconocimiento a toda la labor que ha hecho la Iglesia cristiana en Chile. Es literalmente un saludo protocolar. Es literalmente un saludo a la bandera. Que haya un día. Nos costó 5 años que la bandera cristiana esté izada en el mirador Cerro de la Cruz. 5 años. Los hijos de Dios somos la resistencia. Pero no todos los evangélicos, solo los hijos de Dios. Y entre los hijos de Dios escúchame bien, estoy también citando que hay hijos de Dios católicos. Que hacen resistencia, que nos advierten. Los hijos de Dios somos la resistencia del avance de las tinieblas. Somos quienes hemos decidido usar la razón, el sentido común, la ciencia, nuestra cosmovisión, porque nuestra cosmovisión trajo y ha traído y traerá prosperidad a nuestra tierra. Es la lectura de la Biblia que trajo libertad a los cautivos. Sí, a los cautivos de Estados Unidos. La pastora y yo estuvimos en la casa, en el templo de Martin Luther King. Y usted va a decir, pastor, ¿quién es Martin Luther King? El pastor bautista cristiano evangélico
que luchó por abolir la esclavitud y la separación racial en Estados Unidos. Leyendo la Biblia. Simplemente leyendo la Biblia. La lectura de la Biblia ha producido cambios en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. A través de la lectura de la Biblia nos damos cuenta lo importante que es la libertad física, la libertad emocional, la libertad espiritual, la libertad económica, la libertad de emprendimiento, la libertad como un derecho natural, pero más encima la libertad como un derecho que es el regalo de Dios, el don de Dios. Probablemente nos acusen de intolerante. Probablemente nos acusen de ser intransigentes al enseñar que Dios creó al varón y a la mujer. Así como acusaron a los primeros cristianos de ser caníbales y de quemar Roma. Pero aquí estamos para seguir siendo la resistencia. En el siglo XV nos acusaron de herejes por creer y por predicar que solo la fe y la gracia de Dios pueden salvar la vida del ser humano. Que solo la Biblia, la Escritura, y nada más que la Escritura, es la inerrante palabra de Dios. Nos acusaron de herejes. Hoy probablemente te acusarán de inadaptada o de inadaptado. Ya se lo dijeron a la pastora cuando Matías estaba en cuarto medio. Y así nomás, mirándole a los ojos. Ah, por eso él es así, porque usted lo ha criado como un hijo inadaptado socialmente. La directora, UTP y la psicóloga, psicopedagoga, orientación. Probablemente nos acusen de inadaptados. Y si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, vea la película Zootopia. Es de dibujo animado y véalo cómo termina. Zootopia, así se llama. Probablemente nos acusen de insoportables, pero tú y yo seguiremos siendo la resistencia contra la batalla cultural. Y quiero terminar diciéndote que no estamos solos. Ponte de pie, por favor. Confío en lo que dice la Biblia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quisiera decirles que vienen tiempos mejores, pero no puedo pecar de mentiroso. Si a nuestros hijos que van al colegio hoy día se les hace difícil decir soy evangélico, a mí me daba vergüenza nada más, pero a nuestros hijos se les hace difícil. Por eso es que debemos orar y proteger a nuestros hijos.
Hace 7 o 10 años atrás yo le decía, cuidado, viene una reingeniería social, cultural, política, que hoy ha inoculado en la conciencia de nuestros hijos. Y para ellos, y perdón, probablemente van a llegar a casa y van a decir, el pastor, mira lo que dijo. Pero nuestros hijos están aceptando que abortar es un derecho. Cuando abortar es matar. Así de sencillo. Mis hijos se ríen de mí porque yo les enseñé, por ejemplo, en realidad yo no los obligué, nunca los obligué, pero salimos a varias marchas, ¿sí? Con esa frase que dice, todos tenemos un propósito en la vida, no lo abortemos. ¿Se acuerdan? Y salimos. Y pareciera que no dio fruto. Pero quiero decirte algo más. Si bien la ley fue aprobada, en este momento están trabajando para aumentar ese derecho, que para mí no es un derecho. Quieren abortar hasta los 9 meses. Aborto libre. Aborto libre, ya está. Qué difícil. Qué dura que es la lucha. Nos cambiaron. ¿Se acuerdan que yo cuánto les hablé, cuánto escribí, cuánto dije? Nos están cambiando el respeto por tolerancia, y tolerancia no es respeto. Hoy día se perdió el respeto. Oremos al Señor. Y hace años atrás, un hombre, un pastor muy conocido, oró por mí y dijo, lo que yo voy a orar por ustedes, que el Espíritu de Dios venga sobre ti y ponga la valentía de Martín Lutero. Porque Martín Lutero se fue contra el sistema. Martín Lutero se fue contra las normas, las leyes, las costumbres, la imposición. Y yo en esta hora oro para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y despierte en nosotros la valentía. Para que se cumpla la palabra de Dios,
que dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros, porque tú y yo somos la resistencia. Y probablemente nos miremos y somos pocos, pero hace como 8 años atrás escribí un discurso que llevaba la siguiente frase: en Chile somos casi el 20% de cristianos evangélicos. Y hoy día me atrevo a decir que somos casi el 20% de resistencia contra el sistema. Y la Biblia dice: no te amoldes al sistema de este mundo. Hubo un tiempo, iglesia, en que era ser evangélico. Pero probablemente llegue un momento en que no sea seamos impopulares. Padre, gracias por tu palabra. Y coloca en nosotros un espíritu valiente para seguir avanzando. Coloca un espíritu valiente a mis hermanas que son profesoras, aquellos que son empresarios, a los padres, a las madres en esta región, a los pastores. Espíritu Santo, coloca valentía, despiértanos. No podemos estar durmiendo. El apóstol Pablo dice que serán tiempos peligrosos, donde habrán hombres, mujeres, seres humanos que se levantarán en contra de lo bueno. Padre, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe y a seguir educando a nuestros hijos y a nuestros nietos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendice. Amén. Maravillosa la palabra del Señor y que el Señor despierte valentía en nosotros. La semana pasada conversábamos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y el único que puede despertar a la iglesia, a la valentía y a seguir resistiendo es el Espíritu Santo.